Hola vareros de la vara de Asclepio, bienvenidos a otra sesión de disección. Vamos a revisar este paper que salió también en el Congreso Americano de Cardiología de este año, que fue uno de los principales, el estudio Champion AF respecto al cierre de la orejuela de aurícula izquierda en anticoagulación de fibrilación auricular. Vamos a ver con método de abstracts, vamos a ver lo que nos dicen primero. Para pacientes con FA, el uso de los anticoagulantes orales para prevenir stroke es limitado por el riesgo de sangrado. El cierre de la exclusión de la apéndice de la orejuela de la aurícula izquierda se considera para pacientes que no son candidatos a anticoagulación a largo plazo, pero su rol en pacientes que son elegibles no se ha establecido. ¿Entienden la idea del estudio? Los métodos, vamos a ver, estudio internacional, prospectivo, randomizado, que involucró pacientes con FA, candidatos a anticoagulación, que fueron asignados azarosamente, o al tratamiento anticoagulante, o a la exclusión de la orejuela. Endpoint, el resultado de eficacia primario que se buscó, estaba compuesto por muerte por causas cardiovasculares, stroke, embolía sistémica, y se buscó no inferioridad con un margen de 4.8 puntos porcentuales después de seguimiento de 3 años. El endpoint primario de seguridad, por otra parte, fue sangrado no relacionado al procedimiento, fue testeado para determinar la superioridad de la intervención. 3.000 pacientes randomizados, casi 1.500 se asignó al grupo de dispositivo y 1.501 a la anticoagulación. La edad media era 71 años, 31% de los pacientes eran mujeres y el CHA2-VASc en este caso fue 3,5 en promedio. A los 3 años, el evento primario ocurrió en 81 pacientes, 5.7% de los que fueron excluidos de la orejuela, y 65 pacientes, 4.8% en el grupo anticoagulado. De aquí hay una diferencia de 0.9 puntos porcentuales, intervalo de confianza del 95%, que fue entre 0.8 a 2.6. Ojo con ese valor, ¿eh? Valor estadístico BP bastante significativo, pero ojo acá con el intervalo de confianza muy amplio. Para no inferioridad, respecto al sangrado relacionado al procedimiento, sangrado no relacionado al procedimiento, ocurrió en 154 pacientes en el grupo del dispositivo, 260 en el grupo de anticoagulación. Eso generó un hazard ratio de 0.55 con un intervalo de confianza mucho mejor, de 0.45 a 0.67 y un P001 para superioridad. Las conclusiones: en los pacientes con FA, candidatos a anticoagulación, la exclusión de la orejuela izquierda con dispositivo no fue inferior a los anticoagulantes orales nuevos, con respecto a un resultado de compuesto entre muertes cardiovasculares, stroke y embolía sistémica, y mostró superioridad a la anticoagulación con una reducción del sangrado excluyendo el procedimiento a 3 años. Ese es el estudio Champion AF. Entonces aquí quiere introducirte el procedimiento para el paciente que se usan anticoagulación, que son candidatos a anticoagulación plena, expandirlo. Pero aquí vamos a ver dónde está la trampa. Ya, métodos. Creo que eso está bastante claro. Los pacientes, vamos a ver la tabla. Veamos qué dice con respecto a la intervención. Los pacientes que se les asignó al grupo dispositivo requerían ir a implantación del dispositivo a los 14 días de la randomización. Después de la implantación, los pacientes tomaron anticoagulación más aspirina, monoterapia o doble anticoagulación dual por 3 meses, al que el momento en que la aspirina o clopidogrel se recomendaba. Todos los regímenes de NOAC fueron consistentes con las guías clínicas.
Claro, tenían que usar tratamiento igual estos pacientes por la instalación, ¿no? Seguimiento hasta 3 años. El endpoint, el primer resultado que se buscó estaba compuesto de muertes cardiovasculares, que incluyó muertes relacionadas a la hemorragia y no explicadas, infarto cerebral hemorrágico o isquémico y embolía sistémica. El endpoint primario de seguridad fue sangrado pero no relacionado a procedimientos y se fue excluido. Un resultado adicional de seguridad fue el compuesto de stroke isquémico o embolía, que va a ser estudiado a 5 años. Por eso dicen que el estudio está todavía en continuación, no se ha detenido. Resultados secundarios incluyen seguridad, ya, sangrado mayor relacionado al procedimiento y no relacionado al procedimiento, y el beneficio clínico total, un compuesto de todos los resultados. Seguimiento a 5 años, análisis estadístico. El tamaño de la muestra, se asumió que la eficacia primaria va a ocurrir, los resultados de la eficacia primaria van a ocurrir en el 12% de los pacientes de cada grupo, con un margen de no inferioridad de 4.8 puntos porcentuales, representando un riesgo relativo de 3 al tercer año de 1.4. Bajo la hipótesis alternativa de no tratamiento, no diferencia de tratamiento y un nivel alfa de un lado de 0.025, ellos calcularon una muestra de 3.000 pacientes que iban a proporcionar un poder del 90% para tomar conclusiones. Resultados. Vamos a ver acá. 3.200 pacientes eran elegibles para el estudio, se excluyeron 213. 3.000 fueron a randomización, 1.501 recibieron anticoagulación oral, 196 fueron excluidos, 115 se retiraron, 64 se perdieron y 17 fueron otros motivos. Completaron 1.305 los 3 años de seguimiento o murieron. 1.499 se asignaron a la exclusión de la orejuela, 1.386 recibieron el dispositivo, 113 no lo recibieron porque se fueron antes, 46, anatómicamente no fue posible, 24, no fue posible la impactación en 22, 20 fueron otros motivos, 1 tenía un trombo intracavitario, 109 después se excluyeron, que se retiraron después de la implantación, 61, 41 se perdieron y 7 fueron por otros motivos, por lo cual fueron 1.390 al final. Ojo ahí, o sea, no eran 1.500 el resultado. Vamos a ver. Vamos a ver las características basales. Si lo encontramos acá está. Características basales, la edad eran muy similares, masculino y femenino parecido, las razas también, Chat-Vasc eran similares en ambos grupos, distribución 2 eran bastante homogéneo, Hasbled muy parecido, antecedentes de stroke previo similar en ambos grupos y de stroke un poquito más alto en el grupo de la anticoagulación, 10 contra 4. Fibrilación auricular, tenían paroxística, eran persistentes o permanentes, similar comportamiento, ablación previa, también no había mucha diferencia. Vamos a dar vuelta a esto. Vamos a ver. Resultados del endpoint primario y secundario a 3 años. El resultado final. El primario de eficacia. Muerte de causa cardiovascular y stroke o embolia. Aquí tiene un asterisco. Veamos, se refiere a esto. Muerte de una causa cardiovascular, incluyendo muerte por hemorragia y muerte no explicada. O sea, mortalidad casi por todas las causas. Y stroke incluyó hemorragia e isquemia.
Entonces, en ese endpoint, ese compuesto global, en un análisis de no inferioridad, el grupo de anticoagulación, pacientes con el evento, fueron 65 contra 81 del grupo con dispositivo. Puntos porcentual de diferencia 0.9. El hazard ratio de 1.2. El intervalo de confianza cruza el 1. Ojo ahí. Eso es importante. Y el valor estadístico sí lo tiene en ese sentido, pero el intervalo de confianza es muy amplio. Componentes del resultado de eficacia primaria. Muerte de causa cardiovascular, que incluye causa no conocida y por hemorragias. 36 y 38. No hubo diferencia en verdad. Stroke. Esto es súper importante y es porque es importante que revisemos el trabajo. Aquí lo que se quiere evitar en la anticoagulación es el stroke, ¿verdad? Entonces, poniendo este dispositivo, lo que queremos es evitar el stroke. Entonces, esto es lo que no te dice el resultado del estudio, pero bueno, gracias a Dios lo colocan acá. Stroke. 33 en el grupo de anticoagulación, 50 en el grupo de dispositivo, casi la mitad, con una hazard ratio de 0.46, también con un intervalo amplio. Parece que le faltaron más pacientes para generar más potencia. Embolía sistémica, 2 en de anticoagulación, extrañamente, y 0 en el de dispositivo. Seguridad. En esto se trata de ver la superioridad. Ya. Aquí el tema de seguridad y superioridad, lo que se trata de buscar. Sangrados, pero ojo, no relacionados al procedimiento. Sangrado mayor, clasificado según la Sociedad de Trombosis y Hemostasia. Y sangrados no mayores o principales, por así decirlo. Bueno, sangrado mayor en el grupo anticoagulación 87, 71 en el grupo de la exclusión, diferencia porcentual menos de un 1.4, protección de hazard ratio de 0.78, con intervalo de confianza que también cruza el 1. O sea, no sé si vamos a sacar tanto. En global, veamos qué dice. Sangrado no relacionado al procedimiento incluyó sangrado mayor, definido por la Sociedad de Hemostasia y Trombosis, y sangrado no mayor relevante, también definido por los mismos criterios. Hubieron 260 en el grupo de anticoagulación, 154 en el grupo del dispositivo, diferencia del 8%, 8 puntos porcentuales, hazard una protección de 0.55, buen intervalo de confianza ahí, valor estadístico significativo. ¿Dónde fue la gran diferencia? Claro, no fue tanto en el sangrado mayor, que ocurrió en una proporción 87-61, 1.4 puntos porcentuales, hazard ratio 0.77, pero el intervalo de confianza fue amplio. La seguridad fue mejor acá en sangrado relevante, pero no mayor, casi 100 eventos menos, 193 en anticoagulación, 99 en exclusión, hazard ratio de 0.48. Este intervalo está bueno, o sea que hay una clara evidencia en la disección del análisis que la seguridad fue en sangrado relevante no mayor, es donde da el grueso del resultado, y el endpoint compuesto te oculta un poco este dato que para el dispositivo se implanta para esto, sin embargo no protegió, al contrario, ya, ojo. Endpoints secundarios de seguridad: sangrado mayor relacionado al procedimiento y no relacionado al procedimiento, un supuesto análisis de no inferioridad, 87 en anticoagulación, 83 en exclusión, fue similar. Beneficio clínico neto: muertes, stroke, embolía, sangrados no por procedimiento.
Es que aquí le está excluyendo esto. Son 300 eventos en el grupo anticoagulación, 215 en el de dispositivo, pero acá faltan. Acá no están incluyendo estos. Claro, hazard ratio de la protección de un 0.66 con intervalo de confianza significativo, P estadístico significativo también. Entonces, ojo con los resultados del estudio. A. Muerte causada cardiovascular, stroke o embolía sistémica. El endpoint primario. Estas son las curvas de Kaplan-Meier. Vemos el grupo de anticoagulación y el grupo del dispositivo. Dice que este resultado mostró significancia estadística, sin embargo, mira el intervalo de confianza muy amplio. Protección nos mejoró en un 20%. Y sangrado no relacionado al procedimiento, claro, hay una gran diferencia, fue donde mayor diferencia hubo, y esto es lo que más probablemente mejora el resultado del beneficio clínico neto. Sangrado mayor, hay una leve diferencia, pero el intervalo de confianza no es tan fino como debería ser. De hecho, la curva es esta. Mira cómo no hay mucha diferencia. Aquí también. Muerte causa vascular, causa cardiovascular, stroke, embolía. Este es como beneficio neto. Ya aquí nos colocan esto para poder diferenciar las curvas. Pero claro, gran resultado en beneficio neto. Vamos a ver la discusión. En este ensayo internacional que involucró pacientes con FA que estaban en mayor riesgo de infarto, candidatos a anticoagulación oral, la exclusión del apéndice de la orejuela mostró que no es inferior a la anticoagulación con los no anticoagulantes orales, los NOAC, respecto al endpoint compuesto de muerte cardiovascular, infarto cerebral y hemorragia o embolía sistémica a 3 años de estudio. Además, la exclusión de la orejuela se asoció con un menor riesgo de sangrado. No sé, ¿viste cómo te cambian el resultado? Que incluyó principalmente sangrado clínicamente no mayor. Este fue el principal sangrado que se evitó. El no mayor, pero clínicamente relevante. La tasa de éxito de implantación y la efectividad del cierre fue consistente con lo reportado en otros estudios. El resultado para los endpoints primarios son consistentes a través de todos los subgrupos. El endpoint compuesto de muerte cardiovascular, stroke y embolía sistémica mide los eventos clínicos que son importantes, secuelas de la fibrilación auricular desde la perspectiva del paciente. Sí, sin embargo, el hecho de excluir los sangrados producto del procedimiento mismo es un poquito esa trampita también. Y la data de este ensayo es consistente con los que previamente se publicaron para pacientes que no eran candidatos a anticoagulación a largo plazo. Los pacientes de este estudio tuvieron un score de CHAS-VASc de 3.5. No hubo diferencias en la incidencia de muerte de causa cardiovascular observada entre quienes recibieron dispositivos y en el que recibieron anticoagulación oral, y la incidencia observada de stroke fue baja en ambos grupos. En el estudio CLOSER AF la incidencia de stroke pareció ser similar en el grupo de exclusión de orejuela y en los grupos de anticoagulación. En ese estudio, los investigadores de forma similar compararon los resultados entre el dispositivo y la anticoagulación. Sin embargo, en el estudio CLOSER AF se enrolaron poblaciones de más alto riesgo que difirieron de los pacientes de nuestro estudio. Así fue un estudio diferente. Es verdad. Además, la implantación de diferentes dispositivos se permitió en el estudio de CLOSER, pero solo un dispositivo se ocupó en nuestro ensayo, que fue Watchman FLX. Los dos ensayos también difieren de del tratamiento de medicación que fue prescrito después de la implantación, con una gran mayoría de los pacientes que recibieron doble anticoagulación dual
al momento de la técnica. Aquí no, pues fueron algunos que hicieron solo clopidogrel, otros anticoagulación y otros terapia dual. Estas diferencias pueden ser relevantes, obvio. Pues. El estudio de Aristóteles de la Pixaban mostró que la tasa de stroke isquémico o embolia sistémica fue de 1% al año en los pacientes con FA, que es lo que se conocía, y en pacientes con un CHA2DS2 score de 3.2 que recibieron apixaban. En el estudio Champion observaron una tasa de stroke de un 1.1%. La diferencia entre los grupos en la incidencia del stroke isquémico y de la embolía que fue observada en el Champion Trial fue de un punto porcentual por el curso de los 3 años, correspondiente a un incremento de 0.3% por año entre los pacientes que recibieron el dispositivo. El estudio se planificó para 5 años, o sea, el estudio todavía está abierto. Para los autores, la exclusión de la orejuela para ellos fue superior a la anticoagulación con respecto a sangrados mayores no relacionados al procedimiento y sangrados relevantes no mayores. El sangrado relevante no mayor fue definido como los eventos que resultan en una interacción directa con el médico que lleva a una intervención. La incidencia un poco más alta del sangrado mayor y del sangrado clínicamente relevante pero no mayor observado en el grupo de los pacientes que recibieron anticoagulación pueden quizás generar la suspensión de la anticoagulación, aunque un incremento en los eventos de sangrado fue observado precoz en el ensayo, lo que refleja el tiempo continuo de sangrado relacionado al procedimiento. En un análisis post-hoc, los pacientes en el grupo de anticoagulación parecieron que tuvieron más eventos que aquellos con el dispositivo después de 180 días y después de que las curvas de Kaplan-Meier se separaron a los 3 años. Estos resultados pueden tener implicancias clínicas considerando que los pacientes fueron estudiados para ser candidatos para anticoagulación a largo plazo. Los pacientes que recibieron el dispositivo también recibieron 3 meses de antiagregación después de la implantación. Eso también es importante considerarlo, ¿no? Y la incidencia de la trombosis relacionada al dispositivo se midió a los 4 meses después de la implantación, mientras que los pacientes que recibieron monoterapia antiplaquetaria. El estudio de la trombosis relacionada al dispositivo dependió del método utilizado. Bueno, ahí hablan de cómo ellos fueron siguiendo esto. Después del cierre de la orejuela, las fugas del dispositivo podían persistir y esto se asocia a aparición de stroke. Aunque el 98% de los pacientes tuvieron un cierre efectivo con una fuga residual de menos de 3 milímetros, hay controversia respecto al tamaño en que la fuga puede ser considerada de bajo riesgo con respecto al stroke. Hay estudios que sugieren que cualquier fuga aumenta el riesgo de stroke. El resultado para el beneficio neto, que incluyó eficacia y seguridad, mostró que la exclusión de la orejuela no fue inferior a la anticoagulación. Esta información sugiere que el uso de los dispositivos de exclusión de la orejuela es una alternativa a la anticoagulación. Limitaciones. Los estudios de no inferioridad usó un margen de una escala absoluta más que una escala relativa. Este factor es notable debido a que la población tenía una incidencia de eventos menor a la esperada. Entonces los márgenes de no inferioridad en escalas absolutas permitieron un potencialmente mayor aumento del riesgo relativo de los eventos. La mayoría de los pacientes tenían chat, bla bla bla. No hablaron mucho de sus limitaciones, en verdad. Eso es el estudio Champion, así que vienen acá a colocarte el resultado de los estudios de que hubo un beneficio neto muy grande
el estudio Champion finalmente entonces lo que trata de poner el procedimiento de la exclusión de la orejuela ya no en pacientes que no eran que tenían contraindicación de anticoagulación, sino que ponerlo en la mesa para todos. Sin embargo, si bien es cierto el resultado es bueno, esto es porque el análisis estadístico te mete muerte cardiovascular, muerte de origen no conocido y por hemorragias relacionadas a la muerte relacionadas a hemorragia. Entonces, ya te dicen que los pacientes con hemorragia, con anticoagulación, además sangraron más de lo esperado, lo que eso obviamente influye en el análisis final. Y lo que no te dice en ninguna parte del estudio, no lo mencionan, yo no lo vi mencionado conjunto con los que estamos viendo el video. En ninguna parte hicieron un comentario respecto a esto, que es lo más grave del estudio, me parece a mí. Este resultado principal, lo que se quiere evitar es el stroke, de hecho fue peor. Eso no lo mencionan. Todo esto se ve tapado por todos los otros endpoints que se metieron. Dan vuelta el resultado, pero a mí ya lo que me hizo sospechar un poco es que los intervalos de confianza son amplios. Y eso no debería ser. Los endpoints de seguridad, acá no está los gráficos de sangrado que incluyó, el procedimiento también. Me parece que eso está en un apéndice más abajo. Vamos a ver si sale eso ahí. Debería estar un anexo donde se pueda ver la hemorragia como tal, incluyendo los sangrados por procedimiento, pero no te lo muestran acá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información, quizás tenerlo en consideración. No sé si nos va a cambiar completamente la práctica clínica habitual. Yo lo miraría con más cuidado y esperaría otros estudios similares para poder sacar más información. No cambiaría la práctica clínica por este estudio, ya, porque hay que tener mucho cuidado con la información que te están presentando. Así que, vareros, por ahora vamos a dejar en esta disección hasta acá. Espero que te haya gustado. Este es un estudio importante, así que nos vemos para la próxima. En la vara de Asclepio nos vemos. Acuérdate de dejar tu like, tu comentario, compartir este video y nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos, vareros, nos vemos y que tengan buena jornada.